La calle estaba casi desierta. El silencio solo era interrumpido por el sonido ocasional de un coche que pasaba a lo lejos. Eran poco más de las 7 de la noche cuando un vehículo oscuro se acercó lentamente a una acera. El coche se detuvo y del asiento del copiloto bajó un adolescente con un pequeño gato blanco en brazos. El animal parecía tranquilo, sin entender lo que estaba pasando. Si quieres conocer esta y otras historias apasionantes que te tocarán el corazón, quédate conmigo hasta el final del video y deja un me gusta en el video para demostrar que amas a los animales, deja un comentario en el video y los leeré todos. Por un breve momento, el joven vaciló. Pero luego, como si quisiera liberarse del peso de esa decisión, colocó al gato en el suelo y rápidamente cerró la puerta. Sin mirar atrás, volvió a subir al coche, que luego arrancó a toda velocidad. Fue en ese momento que el pequeño felino se dio cuenta. Sus ojos se abrieron de miedo y, en un impulso de pura desesperación, corrió detrás del coche, maullando frenéticamente. Sus patas golpeaban el asfalto y sus pequeños pulmones se esforzaban por seguir el ritmo cada vez mayor del vehículo. Por un momento pareció que lo lograría, pero entonces el auto se detuvo repentinamente. La puerta se abrió de nuevo y salió el mismo adolescente. El gato, en su inocencia, creyó por un momento que estaba siendo rescatado. Corrió hacia el niño, pero esta vez fue agarrado cruelmente y obligado a pasar entre los barrotes del portón de una casa desconocida. La puerta del auto se cerró de golpe y, sin esperar nada más, el vehículo arrancó, desapareciendo en la oscuridad. El gato ahora estaba atrapado en un terreno desconocido, asustado, tratando de entender por qué su dueño lo había dejado atrás. Fue entonces cuando un sonido profundo y siniestro resonó en el patio. Un gruñido. En el suelo, un imponente pitbull se puso de pie, con los ojos brillantes. Avanzó con velocidad, sintiendo un invasor en su territorio. El gato intentó correr, pero la bestia era mucho más grande y fuerte. En un instante, el perro saltó hacia él, intentando morderlo. Por reflejo, el pequeño gato aprovechó su única ventaja, su agilidad. En el último segundo esquivó el ataque, deslizándose por el suelo y escapando por un espacio entre los barrotes por donde había sido arrojado. De regreso a la acera, respiró profundamente y su corazón se aceleró. El peligro aún no había pasado, pero al menos había sobrevivido al primer gran susto. Pero ahora, completamente sola en medio de la calle, el miedo no hizo más que aumentar. Sin saber a dónde ir, tomó la única decisión posible: correr. Y esa elección podría ser aún más peligrosa. El pequeño gato blanco temblaba en la acera, jadeando después de haber escapado del ataque del pitbull. Su corazón acelerado parecía latir con fuerza dentro de su pecho. Sus ojos muy abiertos buscaron frenéticamente refugio, pero todo a su alrededor era extraño y amenazante. El olor del perro todavía impregnaba el aire y sus instintos le gritaban que se alejara de allí lo más rápido posible. ¿Pero escapar hacia dónde? El silencio en la calle fue interrumpido por el sonido de un coche que se acercaba. Los faros atraviesan la oscuridad, proyectando largas y aterradoras sombras sobre el asfalto. El gato, ya presa del pánico, ya no podía pensar con claridad. Por impulso, salió corriendo de aquella maldita casa, cruzando la calle sin mirar a un lado. Escapó por poco de ser atropellado. El conductor del coche frenó bruscamente y los neumáticos chirriaron sobre el asfalto. Pero el gatito, aterrado, no se detuvo. Corrió debajo de un auto estacionado al otro lado de la calle, encogiéndose allí, tratando de volverse invisible. Fue en ese momento que una mujer, que pasaba por el lugar, se percató de la escena. Ella había visto parte de lo sucedido e inmediatamente sintió que se le encogía el corazón. Se acercó lentamente, intentando no asustar aún más al felino. Su voz era suave, pero el gato estaba en shock. Su pelaje estaba erizado y sus ojos reflejaban puro terror. Temblaba tanto que apenas podía respirar correctamente. Aunque la mujer intentó acercarse con cautela, solo vio un nuevo peligro. Fue entonces cuando, en un movimiento repentino y desesperado, volvió a disparar. Salió de debajo del coche de un ágil salto y desapareció en la oscuridad de la noche. La mujer intentó seguirlo, pero a los pocos segundos ya no estaba a la vista. Ahora estaba solo, en algún lugar desconocido, sin comida, sin refugio y sin nadie que lo protegiera. El abandono había sellado su destino y nadie sabía si sobreviviría. Mientras tanto, la mujer, con el corazón apesadumbrado, decidió actuar.
Cuando la televisión local la invitó a hablar sobre el caso, no lo dudó. Le explicó lo que había visto, le habló del gato y del coche que lo había abandonado. Las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas podrían ayudar a identificar a los responsables. El caso comenzó a difundirse. La gente conmovida comenzó a compartir la historia en las redes sociales y comenzó la búsqueda del gato. Pero la pregunta que todos se hacían ¿era demasiado tarde? Nadie sabía dónde estaba. Nadie sabía si todavía estaba vivo. Y ahora solo quedaba esperar. La desaparición del pequeño gato blanco dejó un sentimiento de angustia en la mujer que presenció todo. Esa noche pasó horas mirando por los callejones, llamando suavemente, tratando de encontrar alguna señal del animal asustado. Pero parecía haber sido tragado por la oscuridad. A la mañana siguiente, comenzaron a circular imágenes de las cámaras de seguridad. Las autoridades locales trabajaban para identificar el auto y los responsables del cruel abandono. La historia cobró fuerza en las redes sociales y cientos de personas se mostraron indignadas por lo sucedido. Muchos comenzaron a compartir sus propias experiencias con animales abandonados, demostrando que no se trataba de un caso aislado. Lo que más sorprendió a todos fue la frialdad con la que aquel adolescente había descartado al gato, sin ningún remordimiento ni vacilación. Ni siquiera dudó en arrojarlo a un patio desconocido, poniéndolo en peligro. Y cuando el animal intentó desesperadamente volver al coche, su única respuesta fue tirarlo aún más lejos. Las investigaciones avanzaban. La policía pudo identificar el modelo y la matrícula del coche. Ahora quedaba poco tiempo para que los culpables rindieran cuentas. El abandono de animales era un delito, y quienes habían tratado esa vida inocente con tanto desprecio no quedarían impunes. Mientras tanto, continuaba la búsqueda del gato. Voluntarios de grupos de rescate comenzaron a patrullar la región, dejando recipientes con comida y agua esparcidos en puntos estratégicos. Se pidió a los residentes que estuvieran alertas si lo veían. Pero pasaron los días y no apareció ninguna señal de él. La tristeza se apoderó de todos los que siguieron el caso. Después de todo, el abandono de un animal indefenso no fue solo un acto cruel, fue la destrucción de una vida que confiaba ciegamente en los humanos. Este gato, como tantos otros, nunca entendería por qué su familia lo rechazó. Nunca entendería por qué fue descartado como un objeto sin valor. El caso se convirtió en un símbolo. Muchas personas, conmovidas por la historia, se involucraron más activamente en la causa animal. Los albergues recibieron más donaciones, las campañas contra el abandono ganaron más visibilidad y, sobre todo, más personas empezaron a denunciar casos de maltrato y abandono. ¿Pero qué pasa con el gato? Seguía ahí fuera, perdido en algún rincón de la ciudad, intentando sobrevivir. Su destino siguió siendo un misterio. Pero no se puede ignorar el impacto de su historia. Y tal vez, solo tal vez, en algún lugar lejano, hubiera encontrado un nuevo hogar. Esta historia es un doloroso recordatorio de cómo el abandono de animales es una realidad cruel e inaceptable. El inocente e indefenso gato blanco fue arrojado de un coche como si su vida no tuviera valor. Confiaba en sus dueños, se creía parte de esa familia, pero lo trataban como un objeto desechable. El momento más impactante fue su intento desesperado de regresar. El animalito corrió detrás del auto, rogando por una segunda oportunidad, pero solo recibió rechazo. Esto es un reflejo de cuántos animales son tratados, sin voz, sin defensa y sin un final feliz garantizado. La frialdad de sus responsables demuestra cómo algunas personas todavía ven a los animales como meros accesorios, sin considerar que sienten miedo, dolor y tristeza. Sin embargo, la compasión de la mujer que intentó ayudar y la movilización de las autoridades demuestran que, a pesar de la crueldad de algunos, todavía hay muchos que luchan por cambiar esta realidad. La desaparición del gato nos deja una sensación de incertidumbre e impotencia. ¿Sobrevivió? ¿Encontraste una casa? Lamentablemente, no lo sabemos. Pero el impacto de su historia abrió los ojos de muchas personas sobre la necesidad de proteger y respetar a los animales. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Ese abandono es un delito, tanto jurídica como moralmente. Que todo animal merece amor, seguridad y respeto. Y, sobre todo, que pequeñas acciones pueden salvar vidas, ya sea denunciar un abandono, rescatar a un animal en peligro o simplemente concienciar. Que esta historia te sirva de advertencia, nunca abandones a un animal. Ellos confían en nosotros. Y tenemos la responsabilidad de no fallarles. Ahora quiero mostrarles este video, donde un perro se quedó abandonado a plena luz del día. Fue muy triste lo que pasó, mira el video y te cuento.